Bueno, dice que ya se está grabando, así que voy a empezar a hablar. Ok. Hola compañeros, nosotras somos Jessica y Teresa y les vamos a hablar del tema 6 de esta asignatura, que es el de políticas públicas para la educación superior, la implementación de la evaluación en Brasil y en México. La siguiente, por favor. Como contenidos tenemos tres subtemas, aparte de la introducción y la conclusión, tanto de la autora como la nuestra. La siguiente. Ok. Como introducción tenemos que este artículo es un estudio de caso, un análisis para estudiar, un análisis comparativo para estudiar los procesos de implementación de la evaluación de la educación superior, EES, como abreviatura, acontecidos en la década de 1980 y 1990 en Brasil y en México. Estos casos tienen tanto similitudes como diferencias y la autora nos recalca mucho que la implementación de estas evaluaciones fue más difícil en Brasil que en México. También estaremos viendo desde antecedentes como quiénes son los involucrados en estas implementaciones, los resultados que se dieron y lo que, bueno, se espera de estas evaluaciones. La siguiente. Ok, antes de comenzar con el tema en sí, tenemos que definir qué es la evaluación. En este caso, la evaluación formal. Eh, Existen dos tipos de evaluaciones, la informal y la formal. La informal es la que usamos todos los días cuando decidimos qué hacer en base a lo que pensamos. Realmente son juicios de valor en base a subjetividades que le damos a las cosas. No necesitamos realmente una estadística o algo que nos diga cuál es la mejor opción. En cambio, la evaluación formal es una evaluación de estructura pública y ¿cómo se llama? Estructurada y pública. Es decir, es una evaluación que tiene en cada una de sus opciones o alternativas tiene un estudio previo y básicamente es, al ser algo público, fácilmente puede ser algo político. Como nos dice, a finales de los años 70, sí, 70, la función de la evaluación se convierte en una herramienta para planear el presupuesto del Estado. Es decir, el objetivo de esta evaluación es simplemente proveer información para tomar decisiones y mejorar los servicios que presta el Estado. En este caso, la educación. La siguiente. Ok. Esta situación, bajo este contexto, se llega al concepto de estado evaluador, que este estado evaluador tiene como objetivo la formulación y evaluación de políticas públicas y su no ejecución. Es un modelo de gestión pública que solamente busca resultados, es decir, el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer servicios, pero no necesariamente tiene la obligación de proveerlos. La imagen que pongo en esta diapositiva nos habla de cómo a la maestra se le evaluó ya 5 veces, sin embargo, a pesar de estas evaluaciones, no se ve un cambio significativo en las aulas o en los materiales que se necesita para esta institución. La siguiente. Ahora sí, entramos al primer subtema, la evaluación y las políticas públicas. Vamos a definir qué son las políticas públicas. Según RUA, son el conjunto de decisiones y acciones correspondientes al destino de los valores. Eh, Estas acciones son en base a el mismo gobierno, a sus propias opiniones, acciones, valores. En la siguiente. Ahora, en el caso de políticas públicas para la educación, Mendoza nos da una definición que dice, son los cursos de acción que pactan los distintos actores participantes en este nivel del sistema educativo nacional y que son dirigidos e instrumentados por el gobierno en esfera de su competencia. Es decir, son acciones que se implementan en el ámbito educativo en específico, en este caso la educación superior. La siguiente. Ok.
El proceso para la implementación de políticas públicas comprende 4 fases, que es la decisión, la elaboración, la implementación y la evaluación. La implementación debe ser flexible, debe estar consciente de sus ventajas y desventajas. También todos aquellos que participen en esta implementación tienen que ser conscientes de que tienen que cumplir el objetivo que se deben estar sumamente comprometidos con este proyecto y deben ser responsables de dicha ejecución. ¿La siguiente? Ahora, ya empezamos con los 2 casos de México y Brasil. El segundo subtema, políticas de evaluación de la educación superior, decisiones, tensiones y acciones. ¿La siguiente? Ok, antes que nada hay que definir a quienes les interesa la educación superior. Hay muchos personajes en la sociedad a quienes les interesa la educación superior, a los padres, a los alumnos, sindicatos, profesores, partidos políticos, el gobierno en turno, en fin. En este caso, la autora nos muestra una tabla que ella misma realizó para que definió quiénes son los actores de cada caso. Pero aquí también nos dice que una de las formas para saber quiénes son los autores es identificar quiénes están en juego con esta implementación, es decir, quiénes van a perder, quiénes van a ganar, qué va a pasar, qué tantas personas, qué tantas instituciones van a estar en juego con esta implementación. En el caso, los actores del gobierno federal, pues nos menciona que son mm, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Pública. También cabe resaltar que en México cada institución de educación superior posee su propio sindicato, es decir, son un poco más libres en este aspecto. ¿La siguiente? Bueno, el proceso para la elaboración y la implementación de instrumentos de evaluación de la educación nos menciona que es un proceso muy difícil y lleno de conflictos, ya que cada una de las partes, cada uno de los participantes tiene sus propios objetivos, sus propios intereses. Hay que buscar un punto medio, por así decirlo, algo en lo que todos estén de acuerdo. La siguiente. Ok. Eh, esta evaluación institucional, dice, llegó como un tipo mediador, o sea, es decir, esta evaluación explícita el reconocimiento de la importancia de la evaluación de la educación superior por instituciones según señala su versión final en el documento. Contempla que la autoevaluación y el análisis debe ser por parte externa, sin embargo, el proceso en sí, el proceso evaluador, debería ser conducido por las propias instituciones de educación superior. Eh, Antes de hacerse realidad esta evaluación, obviamente tenía diferentes cuestiones, como el debate de que si la educación se iba a convertir en algo realmente autónomo o ya iba a dejar de ser pedagogo. Es decir, esta evaluación también tenía sus propios fallos. En la siguiente. Ahora, algo muy claro que querían expresar varios autores que citó en especial un autor en esta lectura, es que las instituciones pensaban que estas implementaciones realmente iban a ser manifestaciones del autoritarismo del Estado. Es decir, se creía que el hecho de que el Estado estuviera metido en la educación generaría como un dominio en esta. Y pues claramente las universidades buscaban la autonomía, así que desde un principio no estaban de acuerdo con estas implementaciones. Tanto en México como en Brasil en especial, consideraban que la evaluación debería ser voluntaria. En México esto sí se logró y también tenían que
el Estado enfatizaba crear instrumentos de evaluación externa. En Brasil, las instituciones de educación superior pertenecientes defendieron su intención de tener sus propios criterios y procedimientos de evaluación. La evaluación no era el fin, sino un proceso, es decir, ellos iban a ser sus propios evaluadores que proporcionaran los cambios necesarios para mejorar su funcionamiento y la calidad de la enseñanza. La siguiente, por favor. Ahora, en el caso de México, y esto es algo que tenemos que recalcar por el siguiente plan, es que estas acciones cuando se implementaron, no todas las instituciones las seguían al pie de la letra, no todas se las tomaban con seriedad. Básicamente hacían de estas herramientas simples, para simples rellenos de formato, es decir, solamente lo hacían porque sí, no se lo tomaban en serio, un mero trámite. Incluso hacían simulaciones de evaluaciones. Esto es por el simple hecho de que no había nadie les siquiera que no haya el Estado, no había un gobierno que les dijera que tenían que hacerlo obligatoriamente. Esto es algo que pues Brasil notó en México y claramente lo intentó cambiar. La siguiente, por favor. Así llegó PAU, PAU, que es el programa de evaluación institucional de las universidades brasileñas. Después de todo esto que pasó con México, Brasil se dio a la tarea de crear pues un nuevo programa en base a los anteriores para que este realmente atendiera las necesidades de la educación superior. Como nos dice Díaz, este programa de evaluación es una construcción colectiva que produzca las condiciones teóricas y las acciones correspondientes que se cumplen con vistas a objetivos socialmente construidos. En sí, básicamente nos habla de que estas evaluaciones deben tener un carácter pedagogo, más que definir el presupuesto que se necesita para la educación, como ya sea de manera, si le falta, no sé, arreglar en sí las instituciones, van a medir en carácter pedagogo, es decir, como si realmente están funcionando bien los programas, si realmente se necesita un cambio, y aparte estos programas se iban a llevar a cabo pues claramente con el gobierno más metido en la educación que en México. ¿La siguiente? Básicamente este programa veía la evaluación no con el fin el definir el presupuesto, sino como para diagnosticar a la institución y definir qué es lo que le faltaba, los servicios, realmente los servicios que estaba ofreciendo eran los correctos. Pero con el paso del tiempo, los instrumentos de evaluación, esto se ve más que nada en México que en Brasil, estos instrumentos se ven más que nada influenciados por el gobierno en turno, es decir, que usan como herramientas políticas del gobierno para tener su propia concepción de la educación. Y bueno, este es en el caso de Brasil. Claramente es un poco, como dijo la autora, es más reñido que en México. A continuación, mi compañera Jessica les va a hablar del caso de México. Siguiente. Muchas gracias, Tere, por tu participación. Me presento, mi nombre es Jessica, y pues bueno, yo voy a iniciar con el capítulo número 3, que viene siendo la implementación de la evaluación externa, acciones y reacciones que pues bueno, esto ocasionó con la evaluación que se implementó en México. Iniciando con la evaluación que se llevó a partir del año de 1988 aproximadamente, la agenda gubernamental en México da como prioridad a la evaluación como instrumento para promover la mejora de calidad de la educación superior. Y pues bueno, esto más que nada esta evaluación se hizo como que más
con la finalidad de no por tener un beneficio el Estado, sino más que nada para mejorar el aprendizaje tanto del alumno, para mejorar la calidad que el docente, pues bueno, brindaba a los alumnos. Y pues bueno, también en esta época, las propuestas del gobierno federal era implementar políticas de evaluaciones a educación superior. Estas obtuvieron mayor reconocimiento, sobre todo gracias a la información generada mediante la evaluación de la Universidad Autónoma de México. Pues bueno, esta universidad era muy reconocida, que los resultados de esa evaluación mostraron las fragilidades de esta principal universidad, y pues bueno, fortalecieron políticamente a la Secretaría de Educación Pública. Esto consiguió mayor poder de negociación, principalmente las relativas a la evaluación y el financiamiento. Me gustaría mencionar un ejemplo de la Secretaría de Educación Pública que la autora menciona, el cual, como la Secretaría de Educación Pública consiguió un mayor poder, implementó a realizar evaluaciones para distintas instituciones aquí en México, el cual varias instituciones, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, no muchos seguían el pie de la letra, no estaban de acuerdo debido a que pensaban que la SEP iba a evaluar dependiendo a sus criterios, por el cual eso ocasionaba que algunas instituciones no le tomaran como que la seriedad a la evaluación para poder mejorar la calidad de educación. Pero como tenía mucha influencia la Universidad Autónoma de México, esta universidad hace mención de que, bueno, somos una mayoría de instituciones, vamos a crear un cierto tipo de, no sé, de grupo, para poder evaluar a distintas instituciones, pero con la finalidad de poder valorar esa calidad de educación que está brindando cada institución y valorar también el aprendizaje del alumno. Obviamente en esos grupos que se iban a implementar en cada institución externos, personas que iban a evaluar no tenían que ser internos de esa misma institución, obviamente iban a ir personas diferentes para poder calificar esa institución, ¿no? Y pues bueno, como les mencionaba, se iba a llevar a cabo una evaluación externa, que el objetivo de esta evaluación es tener un resultado, es tener una evaluación formativa. Algo que se percibía mucho en este tipo de evaluación, había sido defendido por gran parte de las instituciones de educación brasileñas y mexicanas, sobre todo las públicas, como ya había mencionado anteriormente. Y pues bueno, a partir del año de 1995, la evaluación de educación superior se volvió obligatoria por ley para todo el sistema de educación superior, esto para Brasil, perdón. Y pues bueno, en México hace un contraste un poco diferente, debido a que no era la evaluación de manera obligatoria, sino es más como un poco más libre, un poco más accesible. En México se daba a cabo a individuos, se realizaban cursos e instituciones de educación superior, eran evaluados por organismos evaluadores gubernamentales y no gubernamentales, y cada vez más la designación de recursos públicos está supeditada a las evaluaciones de desempeño. Personalmente considero que en México eran más como un pequeño examen para validar cómo era la calidad del docente, o un pequeño examen de cómo van los alumnos, tanto en conocimiento, y a comparación de Brasil, que sí era un poco más estricta, era un poco más obligatoria, pues debido a que era un poco más directo por parte del Estado. Y pues bueno, eh, pasa que como en México todavía no estaba como que muy bien implementado una evaluación como tal, es cuando se inaugura el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, que es el Ceneval. Pues yo creo que ya todos tenemos uso de razón de esta evaluación, pues bueno, ya lo hemos llevado a cabo la mayoría de
bueno, pues todos nosotros. La finalidad del Ceneval, pues bueno, más que nada es saber en qué medida los alumnos terminan un programa académico, aprenden lo que deben de aprender realmente, o en qué medida tienen los conocimientos que promete el plan de estudios, o en qué medida la institución efectivamente desarrolla las habilidades, las destrezas para cada profesional. Más que nada, este centro de evaluación se encarga de, más que nada, válgame la redundancia, de evaluar a la institución como tal, tanto recursos académicos, tanto qué aprendizaje y qué tan preparados están los docentes, y más que nada también lo hemos llevado a cabo para poder ingresar a una institución de educación superior, ya sea, por decir, a una preparatoria, a una facultad. Este programa de evaluación se encarga más que nada de tener como un registro de qué tanto conocimiento adquieres, qué áreas de oportunidades puedes presentar. Y pues bueno, aquí la evaluación es voluntaria en México, no es de manera obligatoria, pero pues bueno, pasamos a la siguiente, que pues bueno, cuando se da esta evaluación, el Ceneval, bueno, quiero recalcar un comentario positivo y un comentario negativo que aparece y que mencionan la autora. Este comentario positivo respecto al Ceneval es de Gago, que estoy de acuerdo con él, que menciona que para mejorar es necesario medir, juzgar y comparar. Y solo mediante la evaluación sabremos cómo somos y qué nos falta para ser como queremos ser y cómo debemos ser. Más que nada, este comentario da referencia a que pues, no es necesario tener académicamente, personalmente, laboralmente, una evaluación de por medio para tener en claro qué oportunidades podemos tener a futuro, qué conocimientos tenemos presentes, qué es lo que tenemos que mejorar. Y pues bueno, creo que esto es lo que hemos estado llevando a cabo también, creo que en la materia, la autoevaluación, evaluarte, conocer qué es lo que te falta, en qué puedes mejorar, en qué eres bueno. Entonces, pues bueno, esta idea, este comentario positivo creo que va por ahí. Este es respecto al Ceneval, a este nivel de evaluación. Y pues bueno, también como hay comentarios buenos, también hay comentarios malos, negativos. Este es por parte de Pérez Rocha, el cual él menciona que, pues bueno, este tipo de evaluación se utiliza de manera casi exclusiva. Se realizan pruebas de opción múltiple y pues bueno, a él personalmente le parece que las pruebas de opción múltiple tienen problemas de fondo muy graves, particularmente, bueno, por ejemplo, el hecho de que asumen que para cualquier pregunta solamente hay una respuesta correcta, cuando muchas de las veces para una misma pregunta puede haber varias respuestas correctas. ¿A qué se refiere este comentario, este autor de Pérez Rocha? Considero personalmente que él ha de pensar esta evaluación como muy, se podría decir, muy estricta, muy restringida, de que solamente si te evalúan de tal forma es porque así debes de llevar el segmento de aprendizaje, el cual no estoy en contra de su comentario, de su pensamiento, pero me gustaría, estoy más a favor de que sea necesaria una evaluación tanto académicamente para poder mejorar la calidad, obviamente, y tener más áreas de oportunidad a futuro. Y pues bueno, ¿para qué fue creado el Ceneval? La finalidad y para qué fue creado este centro de evaluación. Fue creado más que nada para regular el acceso a las instituciones de educación superior, principalmente a las escuelas públicas. Más que nada, como les mencionaba anteriormente, esto es para agilizar un acceso a una institución como nosotros ya lo hemos hecho en exámenes, el cual, pues bueno, ya, como ya les mencionaba, nos evalúa qué tan capacitados estamos para poder ingresar a una institución, y más que nada no es como
por hacer de menos a la persona, solamente es para poder, se podría decir, validar qué áreas de oportunidad o qué tipo de, no sé, licenciatura o algo así, creen que tienes capacidad para poder llevar a cabo esa educación, ¿no? Y pues bueno, regresando un poquito al tema de Brasil y México, voy a mencionarles solamente unas pequeñas diferencias de evaluaciones que se llevan a cabo en cada país. En México, bueno, el modelo de evaluación de la educación superior es mixto. Coexisten las instituciones gubernamentales y las no gubernamentales, es decir, que el Estado delega solamente algunas tareas a los organismos no gubernamentales y cumple funciones normativas de evaluación y de regulación. En cambio, en Brasil, la administración de la evaluación es responsabilidad totalmente del Estado, aunque el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas delegue algunas funciones a los organismos privados. Por ejemplo, que la aplicación de pruebas también contraten investigadores para elaborar instrumentos de evaluación y para evaluar. Aquí la diferencia es muy notoria. En México no es tan directo el compromiso, la responsabilidad del Estado como tal para poder evaluar la capacidad directamente pues bueno, de la institución superior. En cambio, en Brasil sí es un poco más directo, es más responsabilidad totalmente del Estado. No quiere decir que en México el Estado no esté involucrado, solamente que no es tan, ¿cómo se podría decir? Como mencionábamos anteriormente, no es tan obligatorio esa evaluación. Y pues bueno, eh, les menciono la conclusión que la autora menciona, solamente para cerrar el tema, y en unos momentos más vamos a dar de que nuestras conclusiones personales, ya para finalizar este tema y pasar después con la actividad. La autora menciona que la evaluación de la educación superior se convirtió en una práctica legítima y recurrente, más sin embargo, para que la evaluación cumpla con su papel de contribuir en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y para perfeccionar las políticas públicas referentes a la educación superior, es necesario que ocurra el desarrollo teórico, metodológico y que los resultados producidos sean utilizados para mejorar el objeto evaluado y no como un mecanismo formal de control del Estado sobre las instituciones de educación superior. Además, menciona que existe el riesgo de que la evaluación se vuelva un procedimiento formal y burocrático, por lo que la visión gerencialista propone sustituirlo y flexibilizar sus actividades administrativas. Y pues bueno, personalmente yo concluyo de este tema que relacionándolo a comparación de Brasil con México, obviamente ambos no llevaban como que un control de una evaluación para mejorar la calidad de educación, el cual se fueron implementando y se fueron tomando con importancia, con la responsabilidad que deben de tomarse, ¿no? Yo personalmente, como ya les mencionaba, sí lo veo de una manera bien. Me agrada la idea de que exista de por medio un cierto tipo de evaluarte, porque más que nada, tanto sea en Brasil, tanto sea en México, debe la persona, el sistema educativo debe tener un control, un manejo para poder mejorar tanto institución, mejorar tanto alumnos, este, porque mencionaba también la autora en la lectura de que una institución no sería, como tal, no sería una institución pues reconocida de calidad, con una buena calidad de educación, si los alumnos no tienen como que un conocimiento. Entonces, es importante y las dos, la institución con el alumno y el docente se llevan de la mano totalmente. Y pues bueno, totalmente de acuerdo con que se lleve una evaluación de por medio en la educación superior. Y pues bueno, ya le paso la palabra a mi compañera Teresa. Ok, bueno, pues yo también coincido con Jessica. Estas evaluaciones deben hacerse con el fin de saber cómo mejorar estas instituciones.
claramente se necesita más en este caso pues vivimos en México, se nota mucho la diferencia en cómo, no, la diferencia entre ser obligatorias y ser opcionales. Así que yo también considero que son necesarias más que simples formalidades, estas deben dar resultados reales para saber cómo mejorar la educación superior en, en México. Y sí, o sea, este conflicto que tuvieron estos países al principio con que iban a perder su sentido de autonomía, pues podría decirse que en un principio es en parte cierto, pero aún así se necesita el apoyo del Estado para estas implementaciones. Para saber qué les falta a la educación se necesitan estas evaluaciones. Para saber cómo van nuestros maestros, cómo van nuestros alumnos, se necesitan estas evaluaciones y por lo tanto pues se necesita el apoyo del Estado para estos, ¿cómo se dicen? Estos procesos. También como dice la autora, que esto no caiga en un proceso simplemente formal, un simple llenar formatos. Así que es importante ir renovando estas evaluaciones, a mi parecer, para que no sean tan repetitivas y claramente deben ser bien evaluadas, no solamente, como les digo, llenar formatos, como la autora nos mencionaba en uno de los casos. Así que sí, estoy de acuerdo con Jessica, es necesario que el Estado, el gobierno, esté involucrado en la educación superior, no en su totalidad, pero sí parcialmente. Y bueno, eso es todo por nuestra parte, compañeros. Esta es la referencia, que la lectura que nos basamos, ustedes la pueden checar. Y bueno, pues en unos momentos más les dejamos la actividad en el foro de evaluación. Muchas gracias. Y compañeros, muchísimas gracias por esta presentación. Espero y haya quedado el tema muy claro. Cualquier duda, aclaración que deseen realizar, en la próxima clase sincrónica, ¿verdad? Podemos aclarar cualquier duda, pregunta y podemos abordar el tema con la maestra. Muchísimas gracias también, maestra, y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias.